de acuerdo con NIF para las pymes, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por los panelistas durante la sesión. Debido a la situación actual, estamos obligados a que cada persona permanezca desde sus hogares. Les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos presentar. El día de hoy nos acompaña Marco Vázquez, quien es Senior Manager de Assurance para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Le damos la bienvenida a don Marco y de nuevo muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Vamos a compartir la tarde de hoy un tema particularmente interesante para nuestra región, ¿verdad? Y esto es el tema de activos biológicos, considerando la NIF para las pymes, ¿verdad? ¿Por qué hago mención de que es un tema particularmente importante para nosotros como Guatemala? Porque sabemos que somos un país netamente agrícola, ¿verdad? Donde tenemos diversidad de activos biológicos en Guatemala, tanto de productores nacionales como internacionales. Guatemala se presta por sus condiciones de clima para este tipo de activos biológicos, ¿verdad? Y vamos a comentar un poco acerca de ellos. Como bien mencionó Carolina, vamos a estar contestando preguntas a lo largo de la presentación. También hay una serie de preguntas hacia ustedes como participantes que van a poder responder a través del chat, ¿verdad? Para hacer un tanto amena la charla del día de hoy, ¿verdad? Esperamos que sea de su agrado y cumpla con sus expectativas. Sean todos bienvenidos y empezamos entonces con la presentación. Denme un segundito, solo vamos a ver que esto corra sin problema. Creo que esto se me quedó frisado por un momento. Bueno, tenemos la agenda del día de hoy, tenemos algunos puntos básicos que vamos a estar comentando. Vamos a comentar desde lo básico de qué es la definición de un activo biológico, cuáles son los tipos de activos biológicos que podemos encontrar en Guatemala, no solo a través de plantaciones, como mencioné con anterioridad, sino también mencionar los seres vivos, ¿verdad? Los animalitos que pueden ser considerados activos biológicos. La agenda del día de hoy, básicamente tenemos 5 puntos. La introducción, bueno, ya acabamos de comentar al respecto, conceptos básicos, requerimientos técnicos, metodología en general y la hipótesis para valor razonable, ¿verdad? Lo vamos a ver en el detalle más adelante. Bueno, en la presente lámina lo que buscamos es resumir en una sola imagen o en una sola lámina los temas relevantes o conceptos básicos de las NIF para las pymes en relación a activos biológicos. Vale la pena hacer una aclaración respecto a activos biológicos de NIF 41, que son las NIF plenas y las NIF para las pymes, ¿verdad? Hay algunas denominaciones o nombres propios que existen en la NIF 41, ¿verdad?, que no necesariamente tienen ese mismo nombre en la NIF para pymes. Sin embargo, en esencia, no tiene un cambio drástico más allá del nombre, ¿verdad? Vamos a ir mencionando cada una de estas circunstancias para todos estar claros y que no exista alguna inquietud, ¿verdad? Vamos a hablar del objetivo de la NIF para las pymes y dice que las entidades deben elegir una política contable para cada clase de activos. Cuando nos referimos a clases de activos, nos estamos refiriendo a que una entidad puede tener en sus estados financieros caña de azúcar, puede tener plantaciones de hule, puede tener plantaciones de eucalipto, y cada uno de estos tipos de activos biológicos van a ser denominados para efectos de la norma como una clase, ¿verdad? Y para cada uno de ellos tiene que existir una política definida por parte de la entidad.
La primera pregunta que puede surgir es, pero no son todos activos biológicos y podría existir la misma política para todos. La respuesta es no, dado que existen diferentes formas de evaluación dependiendo del activo biológico que esté en discusión con la administración, ¿verdad? Esto es importante de aclarar. Cada clase de activos tiene que tener su política contable definida por parte de la administración. Esto es un tema mandatorio por tema de NIF, ¿verdad? Definiciones de activos biológicos. Lo mencionábamos al inicio, puede ser un animal vivo o una plantación, ¿verdad? Esos son conceptos básicos que están en la norma, vale la pena repasarlo y ahorita vamos a ver el por qué. Acá me quiero detener con el activo biológico y con el producto agrícola. El producto agrícola en esta norma vamos a encontrarlo en dos puntos importantes y es muy importante hacer esta aclaración, valga la redundancia. El producto agrícola en el punto de cosecha y el producto agrícola que ya fue cortado o ya fue cosechado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El producto agrícola en el punto de cosecha va a seguir siendo activo biológico, mientras que el que ya está cosechado va a ser inventario, ¿verdad? Bien sencillo, pero vale la pena hacer la aclaración por la forma de evaluación del activo biológico, ¿verdad? En NIC 41, ¿por qué lo menciono? La NIC 41, porque en NIC 41 hay una diferencia importante que separa el activo biológico y el producto agrícola, ¿verdad? El activo biológico en NIC 41 está establecido, de hecho, dentro del rubro de propiedad, planta y equipo. La norma tuvo una enmienda en el 2016 y separó el activo biológico, planta productora, que así lo denomina, del activo biológico que le denomina la NIC 41 consumible, activo biológico consumible. Si lo vemos de esta forma, las terminologías son muy parecidas, ¿verdad? Aquí nos falta nada más el producto agrícola consumible, que es la diferencia que hay entre NIC 41 y NIF para las pymes, ¿verdad? Y me parece importante aclararlo. Una diferencia en este momento, si lo queremos ver así, únicamente de un nombre propio, ¿verdad? NIC 41 lo define producto agrícola consumible o producto agrícola, nada más, porque pueden existir los dos, y mientras que NIF para las pymes no hace separación del producto agrícola, ¿verdad? Solo aclarar que sí es importante saber en qué momento estamos, en el punto de cosecha o un activo o un producto agrícola que ya ha sido cosechado y entonces formará parte del inventario, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. La NIF para las pymes también no define en el balance cómo se debe, en el balance o en el estado de situación financiera, no define cómo se debe nombrar un activo biológico separado de un producto agrícola. No lo define, eso no está claramente definido en NIF para pymes, sí lo está en las NIF plenas, ¿verdad? Es importante esta aclaración, tenemos un ejemplo muy concreto de cómo puede hacerse esa separación en el estado de situación financiera y lo vamos a ir abordando a lo largo de la plática, pero me parece interesante hacer la aclaración desde ahora. NIF para las pymes lo muestra todo como un solo activo biológico, sin embargo, aun y cuando se muestra como un solo activo biológico, sí hace la aclaración que el producto agrícola se mide a valor razonable en su punto de cosecha, ¿verdad? Y el activo biológico tiene otro tipo de medición que vamos a conversar más adelante. Verán, tal vez me estoy adelantando acá un poquito en orden de la presentación. El reconocimiento de los modelos, la norma nos establece dos tipos de modelos, valor razonable y el modelo del costo, ¿verdad? Estas son las dos formas básicas en las que podemos medir el activo biológico. Y aquí algo interesante, ¿podemos utilizar las dos metodologías para un mismo tipo de activos? La respuesta es que sí. Se puede utilizar y vamos a ver de acuerdo a algunas características que vamos a estar comentando a lo largo de la presentación. También la NIF para las pymes, en sus definiciones básicas, hace mención a que existe una exención para no evaluar los activos biológicos a su valor razonable, ¿verdad? Y nos da algunas características. Dice que cuando el costo o el esfuerzo superen sustancialmente los beneficios de la información financiera que pueda generarse de la evaluación de los activos biológicos, podría utilizarse la exención. Sin embargo, aquí vale la pena aclarar, cada vez es más difícil utilizar esta exención de manejar los activos biológicos a costo. Vamos a ir comentando el detalle. Pero si anteriormente dijo que sí se podía y se podía de las dos formas en un mismo modelo,
Sí, vamos a ir aclarando cada una de estas circunstancias, ¿verdad? Dice que la exención, y nos pone aquí algunos ejemplos, los incrementos de costos puede ser que surja la necesidad de contratar algunos valuadores o tasadores, ¿verdad? Porque para la construcción de valor razonable es necesario o tener precios de mercado o hacer un modelo que permita determinar el valor razonable de los activos biológicos. En este orden, la norma nos dice, si ese costo es superior, usted puede irse por la extensión, ¿verdad? Pero cuando venimos a evaluar el costo de un valuador en relación con un ajuste de valor razonable, que puede ser incluso de millones de quetzales, y sacamos una proporción de cuánto me está costando versus un ajuste de millones de quetzales en los estados financieros, ojo con esto, ni para arriba ni para abajo, solo me refiero a un ajuste de millones de quetzales, y si queremos sacar una proporción, el incremento va a ser fácilmente descartado porque los beneficios que los usuarios de los estados financieros van a obtener a través de estar midiendo sus activos biológicos a valor razonable, claramente es más beneficioso que hacerlo a costo. El esfuerzo adicional que puede representar para los empleados de alguna organización, ¿verdad? Quizá si no conocemos la forma en la que se tiene que hacer una evaluación de activos biológicos, podemos considerar que es un esfuerzo desproporcional. Sin embargo, cuando estamos haciendo un modelo, realmente los datos surgen del día a día de la compañía. Cantidad de áreas producidas, precios estimados de venta, costos estimados para la cosecha, y esto, al ser el core de negocio de las empresas que tienen activos biológicos, lo tienen pero bien controlado. Entonces el esfuerzo adicional de la administración realmente se descarta porque es el core de negocio de la compañía y todos los inputs que se necesitan para validar o ingresar a un modelo de valor razonable salen del día a día de la compañía, ¿verdad? Entonces, acá venimos a descartarle el tema de la exención de un esfuerzo desproporcionado y un incremento de costo, porque el beneficio para los usuarios es mayor que ese costo o ese esfuerzo desproporcionado, ¿verdad? Otro hecho importante de mencionar es que aún y si la administración de alguna entidad estuviera pensando en utilizar la exención, tendrían que enfrentarse a un hecho que es revelar esa exención en los estados financieros, ¿verdad? ¿Y cómo entonces revelaríamos que la compañía le representaría un esfuerzo adicional cuando es su core de negocio, cuando tienen controles estrictos y bien definidos para todo el proceso agrícola, ¿verdad? Eso es muy normal. Las compañías en Guatemala tienen eso, pero muy bien detallado, muy bien organizado. Entonces estaría contradiciendo la evaluación de control interno que la compañía realiza y que sus auditores también pueden llegar a realizar con lo que se estaría revelando en los estados financieros, ¿verdad? Es de tener mucho cuidado con eso porque la norma sí exige revelar esa exención en los estados financieros si es que se llegara a tomar, ¿verdad? Pero ojo con esto, no es solo describir un parrafito general ni decir es un esfuerzo desproporcionado, sino que hay que sentarse a detallar las razones bien fundamentadas de por qué se está utilizando la exención, y eso es complicado de hacerlo, dicho lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Otras definiciones importantes, reconocimiento de los activos biológicos, pues esta es la definición básica para el reconocimiento de todo tipo de activos, ¿verdad? Básicamente es que el activo sea controlado por la entidad y que esto genere beneficios económicos para la entidad, ¿verdad? Van a ser medidos a valor razonable o al costo. Estas son las definiciones básicas de la norma en cuanto al reconocimiento de un activo, ¿verdad? El cuadrito en amarillo hace la aclaración importante que NIF para pymes no considera la propiedad planta de equipo para la clasificación de algún activo biológico, distinto de la NIC 41. La NIC 41 sí lo requiere, de hecho es mandatorio por norma que se haga esa segregación, esa clasificación específica, ¿verdad? Vamos a repasar entonces términos, ¿verdad? Ya hablamos del producto agrícola en su punto de cosecha o ya inventario, ¿verdad? Hablamos del activo biológico. Al activo biológico yo le quiero hacer un pequeño matiz en esta tarde, y el activo biológico tiene la consideración que el activo biológico puede ser un arbolito que está
visible a los ojos de cualquiera de nosotros, o pudiera ser también un activo biológico que esté en la tierra. ¿Cómo puede ser esto? La raíz, ¿verdad? La caña de azúcar, por ejemplo. Este es el mejor ejemplo que puedo mencionar en este momento. La caña de azúcar tiene una raíz con una vida útil, dependiendo del país, entre 5, 7, 8, voy a retroceder 3 años, dependiendo del país donde se esté sembrando. Y esta raíz no está a la vista del público, no está a la vista de cualquiera. Entonces, cualquiera que mire una caña, una plantación de caña dirá, ese es activo biológico. Pero cuando vean la plantación de caña van a tener 2 tipos de activos biológicos. El activo biológico como tal, que es el que está metido dentro de la tierra y que no logramos ver, y lo que están haciendo de ese activo biológico, que va a ser el producto agrícola, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo. No todos los casos son así, ¿verdad? Por ejemplo, las plantaciones de teca, las plantaciones de eucalipto, esa es una plantación de un activo biológico tal cual, ¿verdad? Pero el árbol de limón, árbol de naranjas, estos son otros ejemplos de que existe un activo biológico y su producto agrícola relacionado, ¿verdad? El caso de la caña que mencioné es muy particular porque el biológico, el activo biológico como tal, no está a la vista de todos, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo y, por supuesto, si existe alguna duda, comentamos al respecto. Dentro de las definiciones de los activos biológicos también tenemos actividades agrícolas. ¿Qué son estas actividades agrícolas? Son aquellas actividades que en la gestión de la administración va permitiendo al activo biológico tener transformaciones biológicas importantes a lo largo del tiempo, ¿verdad? Conforme va avanzando ese tiempo, el activo biológico va teniendo transformaciones, va tomando características diferentes y obviamente conforme pasa el tiempo y esas características ocurren, características aquí cualitativas, las características cuantitativas van a empezar a surgir también, ¿verdad? Porque en la medida en que un arbolito crece, mayor valor tiene. En la medida en que una caña de azúcar crece, mayor productividad de azúcar va a tener, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que pasa el tiempo, el activo va transformándose, ¿verdad? Y obviamente adquiriendo características cualitativas y cuantitativas diferentes de la fecha en la cual fue sembrada. ¿Cuáles son estas actividades agrícolas? Aquí hay algunos ejemplos bien sencillos. La preparación de suelos, y colocamos acá un ejemplo de un tractorcito haciendo la preparación de suelos en cualquier lugar de Guatemala, ¿verdad? Labores agrícolas, el riego, limpiar maleza, no sé, cualquier actividad agrícola, fertilizantes, lo que a ustedes se les ocurre, ¿verdad? El mantenimiento, ¿verdad? Que está relacionado también con estas labores agrícolas, el mantenimiento de las plantaciones, quitar toda la maleza, ¿verdad? Y aquí colocamos un término muy conocido en el sector guatemalteco, principalmente en el área de ingenios, ¿verdad? Que es el denominado CAT, que es el costo, corte, alza y transporte, o los costos de cortar el activo biológico o el producto agrícola, ¿verdad? Y trasladarlos hacia un punto pues de resguardo para la compañía, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos de las actividades agrícolas que se realizan en el día a día, vuelvo a repetir, muy importantes y que son de realidad en Guatemala, ¿verdad? Vamos a avanzar con la presentación y acá viene nuestra primera participación para ustedes. Estimados, les quisiera pedir el gran favor, con base a la explicación que acabamos de recibir, si ustedes me ayudan participando en el chat, ¿cuál de estos activos que están acá, porque todos pueden ser considerados activos, son 5 activos, pueden considerarse un activo biológico? ¿Cuál de estos creen ustedes que puede ser un activo biológico? Si pueden ayudarnos con sus respuestas en el chat, se los vamos a agradecer. Y acá Carolina o Alan, les agradecería muchísimo su ayuda. Vamos a tomar un minutito para ver la comprensión que hemos tenido hasta ahora de lo que es un activo biológico.
La mayoría de gente se está yendo por la A y por la D. Por la D. Principalmente. A, D. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por la participación. Y vamos a ver, en esta lámina, el activo biológico va a ser la literal A, que es un animalito o un ser vivo. Vamos a descartar a todos los demás y ahora vamos a comentar por qué. Este que ustedes ven acá, que son árboles, este ya es un producto agrícola cosechado, ¿verdad? Ya no forma parte del activo biológico, ni en su punto de cosecha, porque es importante aclarar, puede formar parte del activo biológico como producto agrícola en el punto de cosecha, sí, no específicamente los arbolitos, pero sí podría ser, ¿verdad? Pero en este caso ya está cortado, entonces aquí son productos agrícolas ya cosechados. Este también es un producto agrícola ya cosechado, ¿verdad? Este es un producto agrícola que ya tiene un proceso, de hecho ya incorporado, ¿verdad? Y este es el mejor ejemplo donde podríamos analizar el tomate, podríamos analizarlo como un producto agrícola que en este momento ya es inventario porque ya está cosechado, pero en algún momento estuvo en el activo biológico como un producto agrícola en su punto de cosecha, como dice la norma, ¿verdad? Cuando ya tuvo todo el tratamiento de las labores agrícolas que vimos en la lámina anterior, cuando ya tuvo una transformación biológica importante y ya adquirió características cualitativas que le incorporan un mayor valor, ¿verdad? Vamos a continuar con la presentación. Aquí vemos a la gallinita con su movimiento. Denme un segundito, aquí estamos. Y ahora les quiero pedir otro gran favor. Siempre con temas ilustrativos vamos a ir avanzando en la presentación para hacerla un poquito más comprensible. También hablamos de denominaciones, activo biológico, planta productora y el inventario, ¿verdad? Yo les quiero pedir que me ayuden a identificar y nuevamente participando en el chat, ¿cuál clasificación le darían a estas imágenes? El número 1 podría ser la literal A, un activo biológico, podría ser una planta productora o podría ser un inventario. Esto le pediría, si me ayudan, por favor, nos tomamos un minuto para hacer esta evaluación y participando activamente en el chat, se los voy a agradecer, ¿verdad? Y posteriormente revisamos cada uno de estos casos. Entonces ahí Carolina me ayuda. Estamos teniendo participación. Si no me dices, Carolina, por favor, y vamos ayudando acá sí, con la respuesta. Estamos teniendo bastante participación. La mayoría están comentando 1A, A, planta productora es el árbol, 2, inventario, 2C, A es igual a 1, A, 3A. Excelente, excelente. Demos unos segunditos más. Perfecto. Activo biológico. Tenemos un montón de respuestas en realidad. Fabuloso, fabuloso. Entonces vamos a esperar que unos segunditos más para que terminen de contestar y ahora empezamos con las explicaciones y nuestros razonamientos de cada una de las clasificaciones. A mí no me deja ver acá, vieras. Entonces, sí me sirve muchísimo que tú me ayudes. Fabuloso. Entonces vamos a pasar a la siguiente clasificación, ¿verdad? Y aquí tenemos la clasificación, vean, ya tenemos las literales asignadas por cada uno de los diferentes activos biológicos que tenemos en pantalla. Y vean, al arbolito en pie, el arbolito en pie va a ser un activo biológico, ¿verdad? Los arbolitos ya cortados van a pasar a ser un inventario, lo mencionamos en la lámina anterior, ¿verdad? Van a ser un inventario. Esto que ustedes ven acá es caña, ¿verdad? Entonces lo vamos a clasificar. Aquí puede haber una discusión. Mire, pero la caña usted mencionó que son 2. Sí, aquí lo estamos clasificando como activo biológico, precisamente el que está en la tierra, porque la cañita todavía está pequeñita, está empezando a salir. No es como la imagen que ustedes ven al lado, ¿verdad? Aquí la caña empieza a salir y la estamos clasificando como activo biológico, aquel que no se ve y que está en la raíz,
¿verdad? Esa raíz mencioné anteriormente que tiene una vida útil entre 3, 5, 7 años, dependiendo la jurisdicción, el país donde esté sembrada esta caña de azúcar. En Guatemala regularmente hemos visto que son 5 años, entre 4.6 y 5 años, la vida útil de la caña en Guatemala, ¿verdad? Claro, esto puede variar dependiendo de la condición y el lugar donde esté sembrada. Miren, el marrano también es un activo biológico. Pueden ir revisando sus respuestas. Por favor, si existe alguna duda al respecto, nos hacen saber, ¿verdad? Y vean acá, bueno, voy a terminar con la vaquita. La vaquita también está como activo biológico, ¿verdad? Y vean esto interesante. Si ustedes se dan cuenta, estas dos imágenes son caña. Esta caña está mucho más crecida que la que se ve acá, ¿verdad? Mucho más crecida. Esta caña ya tuvo todas las labores agrícolas, la transformación biológica importante, y entonces cumple las condiciones para hacer un producto agrícola en su punto de cosecha. La están cortando, ¿verdad? La están cortando. Y pasa a ser inventario casi que en el instante, ¿verdad? Pasa a ser inventario en el instante, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo en una imagen 3 clasificaciones. La B, le estamos diciendo a la planta productora lo que no se ve, por eso está al pie de la caña, la planta productora, o también el activo biológico, si lo queremos denominar de esa manera, está dentro de la tierra, ¿verdad? El producto agrícola, que también la norma lo define como biológico, puede ser, ¿verdad? Está ya crecido y cómo ese se está convirtiendo en este momento de su punto de cosecha ya a inventario, ¿verdad? Me parece una lámina que nos permite ver este ciclo de su punto de cosecha, el activo biológico como tal dentro de la tierra y cómo fácilmente se convierte en inventario, ¿verdad? Entonces, lo que nuestro objetivo era poder visualizarlo de forma gráfica, de forma visual para todos y una mejor claridad más allá de la teoría que nos da la norma, ¿verdad? Poderla visualizar esto en la práctica. Así es como funciona, ¿verdad? Así tal cual como ustedes lo están viendo, ¿verdad? Funciona de esa manera y voy a ser bastante redundante con esto a lo largo de la presentación. La NIC 41 es de aplicación en Guatemala en la mayor parte de empresas que se dedican a actividad agrícola, ¿verdad? NIC 41 o NIF para pymes, ¿verdad? La elección de la entidad, eso es una cuestión de elección de política, ¿verdad? En esencia son muy parecidas, varían los términos, varían algunas circunstancias, pero la esencia como tal es la misma, ¿verdad? Tal vez hacer aquí la aclaración y algo muy importante de mencionar es, no olvidemos que las NIF para las pymes tienen su fuente de las NIF plenas, ¿verdad? Tienen su fuente como tal y así está establecida desde el principio de la NIF para pymes cuando hacemos una lectura al respecto, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ya se me pasó la otra lámina, ¿no? Bueno, en este aspecto quisimos mencionar algunos ejemplos. Esto es NIC 41, pero igual menciono, es de total aplicación para pymes también, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo los activos biológicos se pueden ir convirtiendo en productos agrícolas y ya con un proceso en otro tipo de productos, ¿verdad? La caña de azúcar es un buen ejemplo. Lo divide en 3, si ustedes se dan cuenta. La caña de azúcar, lo que está sembrado bajo tierra, la caña o lo que está como activo biológico para ser cosechado, la caña cortada y el proceso que ya sería azúcar, ¿verdad? ¿Cómo vemos acá? La caña en crecimiento, cómo la vemos acá ya en su punto de cosecha y para ser cortada y cómo se ve ya como un inventario, ¿verdad? Y ya con un proceso terminado. Esta es solo la ilustración del proceso que puede llevar un producto agrícola. Muy bien, ahora vamos a pasar a un tema importante que es la evaluación del activo biológico. Ya hemos hablado de definiciones, hemos conversado un poco acerca de qué diferencias hay entre la NIC 41, las NIF para las pymes, la definición de un biológico, un producto agrícola en su punto de cosecha, lo hemos comentado. Ahora hablemos un poquito de la evaluación, siempre relacionados con NIF para pymes, ¿verdad? La sección 2, párrafo 34, literal B, hace esta mención que un activo puede ser medido a valor razonable, ¿verdad?
y nos da todas las definiciones de valor razonable, ¿verdad? Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Esa es la definición de valor razonable, ¿verdad? En los principios fundamentales vamos a encontrar también que un activo no financiero puede ser medido a valor razonable, ¿verdad? Y en los activos agrícolas, ya como tal en nuestra sección 34, dice que los activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, que una entidad mide al valor razonable menos los costos estimados de venta, ¿verdad? Esto es importante tenerlo claro. Ya hablamos que la exención de utilizar costo es muy difícil de documentarla porque en el día a día la compañía lleva un control detallado de los inputs o los valores necesarios que se necesitarían para formar un modelo de valor razonable. Entonces, al disponer de esa información en el día a día, no implica un esfuerzo desproporcionado para ninguna administración. Y mire, ¿qué ejemplos podemos colocar entonces de esa información que la entidad utiliza en el día a día? Las áreas cosechadas, qué áreas no están pendientes de cosecha a determinada fecha. Las compañías agrícolas tienen esto regularmente controlado a través de GPS, a través de mapas, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de cosecha? ¿En qué mes del año le corresponde su cosecha? ¿En qué mes del año corresponde resiembra? Todas estas particularidades están muy bien controladas por las entidades, entonces volvemos a repetir, no significa un esfuerzo desproporcional. Por tanto, revelarlo en la nota de los estados financieros se llegaría incluso a contradecir la evaluación de control interno que realiza la compañía y que manifiesta en sus estados financieros, ¿verdad? La medición, una entidad medirá un activo biológico en el momento de reconocimiento inicial y en cada fecha sobre la que se informe a su valor razonable menos los costos de venta. Importante, ¿verdad? Valor razonable menos los costos de venta y en ese momento, en el momento en el que está cortándose el activo biológico, sea caña, sea el ejemplo que sea, ¿verdad? Sean tomates, sean limones, en ese momento va a pasar a formar ese valor razonable en el punto de cosecha, va a pasar a formar parte del costo del inventario. Eso es muy importante aclararlo, por favor, muy, muy importante tenerlo claro. Y luego vamos a pasar a definir, bueno, está bien, ya mencionamos que la exención es difícil de utilizarla. Vamos a pasar entonces a la medición. ¿Qué opciones tengo para realizar la medición del activo biológico? Y la norma, muy en línea también con las NIF plenas, nos da 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones importantes. Y en orden de jerarquía, la más importante es mercado activo, ¿verdad? Precio de cotización, este suele ser el precio de comprador actual, ¿verdad? Eso es muy importante, muy, muy importante. Ojo con esto, no es precio de vendedor, es precio de comprador actual, ¿verdad? Es muy, muy importante tener esto claro. Y tal vez aquí me voy a detener también. En la medición de los activos biológicos, ustedes podrán observar que algunas normas, tanto en NIF para pymes como NIF plenas, establecen metodologías específicas para realizar la medición de activos biológicos. NIF 41 es un claro ejemplo. Nos dice algunas técnicas que se pueden utilizar, incluso pymes también no lo dice, de hecho nos lo dice más claro, valor presente neto, ¿verdad? Pero valor presente neto, ya lo vamos a ver en el detalle, pueden existir técnicas aún un poquito más elaboradas para determinar el valor razonable de un activo biológico, ¿verdad? Entonces volvemos, mercado activo es la opción número 1, la opción número 2, precios de transferencias más recientes en el mercado, precios de mercados activos similares o referencias del sector, ¿verdad? Pero regularmente no vamos a tener esa información de referencias del sector porque muchas de las transacciones no están reguladas por un mercado. En el caso de caña de azúcar quizás sí, porque hay un mercado, hay una asociación, una gremial, ¿verdad?, que establece algunos precios sugeridos, no son obligatorios, sugeridos, ¿verdad? Y esa es alguna información que uno puede disponer a la hora de querer consultar referencias. Pero, sin embargo, no todos los productos agrícolas cuentan con asociaciones o gremiales, ¿verdad?, que permitan esta información al público. Entonces, estos primeros se vuelven a veces complicados de utilizar para la medición del valor razonable, y entonces la NIF para pymes es muy clara.
¿verdad? Podemos utilizar el valor presente de los flujos de efectivo esperados descontados a una tasa corriente de mercado, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo claro. Vuelvo a repetir, tanto NIF para pymes como las full establecen algunas metodologías específicas. No es que la administración pueda hacer una libre elección. Por supuesto que hay algunos pasos a seguir para llegar a esa elección de política, ¿verdad? Pero nos establece claramente la metodología que se puede utilizar para determinar el valor razonable, ¿verdad? Importante de mencionar, los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se van a contabilizar directamente en el estado de resultados. Y vamos a ver un ejemplo gráfico también, así como vimos las fotos de los animalitos, de los trozos de madera, de los diferentes activos biológicos. Vamos a compartir con ustedes también unas imágenes de cómo se contabilizan los activos biológicos en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Parece bien sencillo, pero en el día a día genera discusión, ¿verdad? Genera discusión, no es nada tampoco extraordinario, pero sí genera discusión entre profesionales. Vale la pena que lo repasemos y lo comentemos a lo largo de la presentación, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos avanzando con poca teoría, no queremos tampoco saturar de teoría la presentación. Vamos a pedir nuevamente la participación de ustedes. Tenemos 5 preguntas, ¿verdad? Y les vamos a pedir que nos ayuden contestando falso y verdadero de acuerdo a lo que hemos avanzado hasta ahora. Nos vamos a tomar 1 minuto, si les parece. Son muy sencillas. Las voy a leer en conjunto con ustedes. Son muy sencillas. Y dice la primera, la medición del valor razonable es con base a la perspectiva o precio del vendedor. Es la primera pregunta. Les agradecería si en el chat nos ayudan contestando 1.F o 1.B, ¿verdad? Para saber su opinión, por favor. La segunda pregunta dice, un activo biológico se mide a su valor razonable más los costos de venta. También, por favor, les vamos a agradecer su participación. Y en el tema 3, pues un limón creciendo en un limonar, ¿es un activo biológico? Es una pregunta. Número 4, cuando no existe un mercado activo, pero es posible medir los futuros ingresos, es una práctica común utilizar la técnica de valor presente de los flujos netos esperados. Por favor, también su respuesta, por favor. Y la última pregunta, vamos a leerla. ¿Son activos biológicos aquellos por los cuales se tiene el control y es probable que la entidad reciba los beneficios económicos? Por favor, sus respuestas. Y Carolina, tal vez nos tomamos 1 minutito para ver la participación. Vamos a ver, en la 1 la mayoría votó que sí, que es falsa, perdón, más bien es falsa. En la segunda la mayoría dice que es verdadero. En la tercera me indican que es verdadera también. La cuarta, verdadera. Y la cuarta y la quinta están bien reñidas, les cuento. Excelente, excelente, esa es la idea. Vamos a dar unos segunditos más. La quinta dicen más que es verdadero. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver respuestas, si están de acuerdo. Vamos a ver respuestas y vamos a comentar al respecto. Y aquí están las respuestas, vean. Dice, ¿la medición de valor razonable es con base a la perspectiva del vendedor? No. Justo comentamos, o precio del vendedor, comentamos que no. Es bajo la perspectiva del precio de comprador. Ojo con esto, eso es un tema de norma, ¿verdad? La norma establece esta característica. La número 2, un activo biológico se mide a su valor razonable. Aquí es menos los costos de venta, no es más los costos de venta, ¿verdad? Es menos los costos de venta. Y la tercera es verdadera, un limón creciendo en un limonar, ¿es un activo biológico? Sí, es un activo biológico. Aquí me voy a detener y voy a hacer un especial énfasis. Importante mencionar que puede ser activo biológico o producto agrícola en su punto de cosecha. Que también, ojo con esto, producto agrícola en su punto de cosecha forma parte del activo biológico, ¿verdad? Y no se puede separar, la NIF para pymes no lo separa aún, ¿verdad? NIF plenas ya lo está separando.
NIF Plenas separa el activo biológico en el activo fijo y el producto agrícola consumible lo deja como NIF 41 o activo biológico consumible, ¿verdad? Cuando no existe un mercado activo, pero es posible medir los futuros ingresos en una práctica, esto también es falso. La norma nos da 3 opciones en orden de jerarquía, ¿verdad? Es importante que lo repasemos. Y el último, por supuesto, es verdadero. Son activos biológicos aquellos por los cuales se tiene el control y es probable que la entidad reciba los beneficios económicos. Es muy importante tener estos conceptos claros. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Y vamos a seguir avanzando con nuestra presentación. Vamos a generar una discusión acá también. Esta es una plantación de eucalipto y nuevamente vamos a pedir su participación y quisiera hacer mención de cómo creen que podemos medir estas plantaciones de acuerdo a la edad que tienen desarrollada. Es importante hacer un repaso de lo que ya mencionamos. Mencionamos que un activo biológico puede tener transformaciones biológicas importantes a lo largo de su vida, ¿verdad? Conforme más pasa el tiempo, más valor de mercado tiene, ¿verdad? Y aquí es algo importante de mencionar. También hablamos que en un mismo activo biológico se puede utilizar una combinación de evaluación de costo y evaluación de valor razonable. ¿Cómo ocurre eso? ¿Verdad? Es importante conocerlo. Cuando un activo biológico es recientemente sembrado, la norma nos aclara que no tiene aún transformaciones biológicas importantes. Y si no tiene transformaciones biológicas importantes, su valor no está difiriendo de su valor costo de origen. En esas circunstancias, un activo recién sembrado podría quedar valuado al costo, ¿verdad? En esas circunstancias, vuelvo a repetir, ¿cuál es la clave? La transformación biológica importante, ¿verdad? Cada activo difiere. Vean este es un activo de duración de 8 años, ¿verdad? El que está jovencito, si hoy cortan el eucalipto que regularmente en la práctica lo utilizan para hacer chip y generar energía eléctrica, así le llaman a los trocitos de eucalipto, ¿verdad? Es lo que conozco, ¿verdad? Si es el arbolito de primer año, todavía no genera el suficiente volumen como para ser atractivo, que pueda ser cortado, ¿verdad? Y posteriormente, pues, convertido en chip, ¿verdad? Esto todavía no se cumple la característica de una transformación biológica importante, porque, vuelvo a repetir, no sería rentable para quien lo esté cortando, ¿verdad? Vean esto, la plantación está en desarrollo, ya pasaron 4 años, su troza o el tamaño del arbolito está creciendo, se está desarrollando, por tanto ya tiene un valor distinto al costo, porque ya hay 4 años de transformación biológica importante, ¿verdad? Ya todos los procesos agrícolas se han realizado, ¿verdad? Y entonces acá me tengo que detener y hacer la discusión de cuál es la mejor forma o la mejor técnica para determinar el valor razonable de esta plantación de eucalipto. Seguramente a esta edad, si no es el óptimo para corte, ¿verdad? Que si no es el óptimo y el óptimo sean 8, vamos a colocar ese ejemplo, está a mitad de tener la edad óptima, pero ya no puede ser a costo porque ya tuvo esa transformación biológica, ¿verdad? Podemos utilizar el valor presente neto que ya la norma nos definió para determinar el valor razonable del activo biológico. Y cuando el activo biológico ya alcanzó las características cualitativas suficientes para ser considerado listo en su punto de cosecha, ¿verdad? Dependiendo el activo biológico, porque aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que estamos usando el market approach o el enfoque de mercado. ¿Cuánto me pagarían por si yo vendiera esta troza de arbolito en el mercado? Menos los costos de ventas, así dice la norma, ¿verdad? Podría utilizar
precios de mercado, ¿verdad? Sí, obviamente esos precios están accesibles, si conozco el precio de la madera en el mercado y hay alguna regulación o alguna gremial o alguna asociación que me pueda servir de referencia, esa podría ser una característica importante para definir que entonces puede ser precio de mercado. No obstante, si no existe ese precio de mercado, seguiríamos utilizando el valor presente, aun y cuando ya se encuentre en sus punto de cosecha o listo para ser cortado, ¿verdad? Eso es importante aclarar acá. Con la caña, que es el otro ejemplo de activo biológico que estamos repasando, ocurre de una manera diferente, ¿verdad? Porque la caña crece en un periodo de 10 a 12 meses, ¿verdad? Entonces, la caña que se está sembrando y que no tiene una transformación biológica importante, o sea, no tiene lo necesario para generar azúcar, en la caña se llama sacarosa. Las plantaciones de caña para empezar a producir sacarosa empiezan más o menos a partir del 4.º mes, ¿verdad? En el 4.º mes en adelante empieza a tener esas características. Sin embargo, en el 4.º mes, parecido al arbolito, ya tiene características importantes, ya está sufriendo una transformación biológica, ya no puede estar a costo, necesita estar a valor razonable, pero su óptimo de rendimiento no es lo que la compañía espera, ¿verdad? La compañía espera que llegue a su óptimo para poder cosecharse y tener la productividad deseada, ¿verdad? En el caso del eucalipto ponemos el ejemplo de 8 años, en el caso de la caña estoy mencionando que los 4 meses ya tienen, nos colocaríamos acá en medio, ya tendrían una transformación biológica importante, más no la productividad deseada, por tanto tendríamos que esperar que alcance los 10 o 12 meses para poder cosecharla, ¿verdad? Eso es importante tener claro. Cada activo biológico, por eso mencionamos, tiene que tener su política, porque la plantación de eucalipto dura 8 años, la de caña dura en menos de 10, 12 meses, tiene su etapa de cosecha, ¿verdad? Por tanto, es importante conocer el tipo del activo biológico al cual requiero hacerle una evaluación, ¿verdad? Pues vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de 2 plantaciones, eucalipto, caña de azúcar, pero también podríamos estar hablando de animalitos vivos, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Marco. Sí, Alan. Tenemos una pregunta de Sami Alvarado. Dice, pensé que el limón es inventario y el limonar tiene que ser el activo biológico. Tal vez si pudieras aclarar ahí el punto. Gracias, Alan. Qué excelente pregunta está haciendo nuestro amigo. Sí, te voy a responder que estás en lo correcto, ¿verdad? Dependiendo del momento en el que lo estés viendo, ¿verdad? El limonar es tu activo biológico y de limón cuelgan los limoncitos, valga la redundancia, ¿verdad? Cuelgan los limoncitos. Los limoncitos que están colgando en el árbol, esos son productos agrícolas, vuelvo a repetir, dependiendo del momento en el que lo estés viendo. Si ya están listos para corte, pero no han sido cortados, son limoncitos que están en su punto de cosecha. Son activos biológicos todavía. Activos biológicos, diagonal, producto agrícola en su punto de cosecha, ¿verdad? Cuando ya lo cortas, solo lo cortaste, deja de ser activo biológico, sigue siendo producto agrícola, pero ahora pasa a ser parte de tu inventario en los estados financieros. No sé si respondí tu pregunta, Sami Alvarado, creo que fue tu pregunta, ¿verdad? Eso es importante que lo comprendamos, ¿verdad? Es dependiendo del momento en el que lo estés viendo, por eso arranqué diciendo que te daba la razón, es inventario si ya está cortado, ¿verdad? Si está en el arbolito colgando, es producto agrícola, diagonal, activo biológico, ¿verdad? Ahora, importante otra vez, ¿cómo sé que ya está en su punto de cosecha? Eso, por eso te decía, las compañías en Guatemala tienen muy bien controlado su tema agrícola. Somos un país netamente agrícola y somos buenos en eso, ¿verdad? Entonces, ellos tienen controlado las fechas de cuándo es y le corresponde corte a cada trazo voy a llamar para definir una porción de tierra, ¿verdad? Sembrada con limoncitos. Ellos tienen la programación de corte de acuerdo a las características de las plantaciones, ¿verdad? Te mencionaba eucalipto 8 años, caña de azúcar 10, 12 meses. En el caso del limón, te voy a ser sincero, no sé cuánto es la vida útil del limón, pero habría que entenderlo, comprenderlo y en función de eso definir qué modelo sería el más apropiado, ¿verdad?
Acá les quiero pedir su ayuda. En el anterior era más discusión. Gracias, Alan, ahí por la pregunta. En este quiero pedir su ayuda. Si ustedes me pueden ayudar, dependiendo al tamaño del activo biológico, a definir cuál podría ser la base de medición de ese activo biológico. Puede ser costo, puede ser valor de mercado, ¿verdad? Como hablamos de los eucaliptos, o puede ser income, que es el valor presente neto, ¿verdad? Les voy a pedir si nos tomamos unos minutitos y me ayudan a clasificar el eucalipto con una edad de 2 años, ¿qué técnica de valor razonable utilizaría? Bueno, aquí tal vez no es técnica la apropiado decir, ¿verdad? Pero ¿cuál de esos utilizaría? ¿Costo, market o valor presente neto? Si me ayudan, por favor. Y Carolina, tú me ayudas, tú eres ahí con las... Sí, claro. Vamos a dar unos segunditos para que las personas contesten. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, hay respuestas de todo en esta. Dice market, income, market, costo. Excelente, pero esa es la idea, para que participen, generemos la discusión y podamos entender las razones. Vamos a ver entonces las respuestas, si les parece, para ir avanzando en la presentación, ¿verdad? Acá están ya las respuestas. Dice que el eucalipto, como el ejemplo que vimos anteriormente, con 2 años, lo más apropiado podría ser costo. ¿Por qué razón podría ser costo? Si alguien me pudiera ayudar a responder esa pregunta, y no necesariamente ser yo el que dé la respuesta, se los agradecería bastante. ¿Por qué creen que el eucalipto a 2 años podría estar valuado al costo? ¿Qué piensan? Sus opiniones son muy importantes, ¿verdad? Aquí no hay respuestas buenas ni malas, estamos generando la discusión. Si me ayudas, Carolina, te lo agradezco. Si hay alguna respuesta, por supuesto, si no avanzamos. Estoy esperando en el chat. Por favor, ayúdennos. A contestar. Dice, todavía no ha sufrido transformación biológica, no ha llegado a su tiempo óptimo. Excelente respuesta, excelente respuesta. Esa es la razón. Entonces estamos comprendiendo muy bien el tema de el crecimiento de los activos biológicos. Excelente respuesta. No tiene una transformación biológica importante, ¿verdad? Ojo, para decir que no tuvo una transformación biológica importante, tengo que entender el ciclo del activo biológico, ¿verdad? No todos son iguales. Hablábamos, este tiene un periodo aproximado de 8 años, es un ejemplo, y la caña de 10 meses, no podemos compararlo, ¿verdad? Entonces es importante conocer ese ciclo de vida del activo biológico y importante para asignar la metodología apropiada. A lo largo del tiempo voy a ir cambiando la metodología, ¿verdad? Eso es importante también conocerlo. En el caso de la milpa, yo estaba ahí entre si incluía el tema de la milpa o no, porque en la norma hay una consideración específica porque estos activos se consumen, pero lo incluí porque puede ser que la esté sembrando, la milpa se siembra en diferentes épocas del año, se siembra y a la fecha de evaluación, pues sea importante hacerle una evaluación, ¿verdad? Entonces por eso la incluí, es income, ¿verdad? Considerando que es un periodo corto de tiempo el que tiene la milpa, es menos de 1 año, igual que la caña de azúcar, ¿verdad? La caña de azúcar es valor presente, ¿verdad? Es valor presente o income también. Y en el caso del ganado, el ganado sí es muy comercializado en el medio, ¿verdad? Y existen tal vez más consideraciones de precio a la mano de todos, ¿verdad? Para poder evaluar el valor de mercado del ganado, aunque también tiene una consideración, este ganado ya está grande, ¿verdad? Ya está crecidito, el que está recién nacido, habría que hacer la misma evaluación de cuánto, si ya me pueden pagar algo por un no sé, animalito recién nacido, ¿verdad? O es más apropiado en algún momento, meses o semanas, porque ellos evolucionan muy rápido, dejarlo a costo y posteriormente cambiarlo. Habría que hacer esa evaluación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay que entender el ciclo del activo biológico y en eso, en Guatemala, somos muy fuertes, somos un país, otra vez, ¿verdad? Agrícola y las empresas en Guatemala eso lo tienen, pero bien controlado, lo saben muy bien,
¿verdad? Guatemala se presta hasta para que inversores extranjeros vengan a plantar árboles, ¿verdad? La verdad que las condiciones de Guatemala en ese sentido son muy buenas. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco, nos vamos a poner un poquito más técnicos. Ya vimos el tema, entonces, definiciones básicas, vimos cuáles animalitos podrían ser activos biológicos, cuáles podrían ser productos agrícolas en un punto de cosecha y cuáles van a ser inventarios. Ya lo repasamos. Vimos también que cuáles son las diferentes metodologías de valor razonable que se pueden aplicar dependiendo del crecimiento o el nivel del activo biológico, y específicamente para efectos de lo que vamos a ver a continuación, vamos a usar el ejemplo de la caña de azúcar, ¿verdad? La caña de azúcar, como lo vieron en la lámina anterior, se utiliza el flujo descontado o el valor presente de los flujos descontados, ¿verdad? Este denominado en inglés es income approach, como lo vieron en la lámina pasada también, ¿verdad? Sin embargo, también mencionaba al principio que las normas, algunas normas, nos definen metodologías específicas, no solo valor presente, ¿verdad? Sino me piden que utilice metodologías para, ojo con esto, el valor presente es el mismo siempre, la fórmula matemática va a ser la misma siempre, quizá ahí no quisiera crear ninguna confusión. Lo que cambia es el contenido para llegar a mi valor de flujo de caja libre, ¿verdad? ¿Qué necesito de considerar de ingresos? ¿Qué necesito de considerar menos costos? Sus amortizaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito considerar? Es lo que me va a cambiar dependiendo de la metodología que la norma me pida. Voy a colocar otro ejemplo muy rápido. NIC 41 es una de esas normas que establecen metodologías. NIC 41 y pymes, ¿verdad? Eso es importante. ¿Y por qué tomo de referencia a la 41? Es importante hacer mención que las fuentes de las pymes son las NIF plenas, ¿verdad? Y tenemos un solo marco conceptual, ¿verdad? Que se extrajo del marco conceptual algunas consideraciones importantes para la sección 2 de la NIF para las pymes, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poquito de antecedente. Otra norma que requiere una metodología específica para la determinación de alguna evaluación es la NIC 19, ¿verdad? La de beneficios de empleados. Para determinar un número que se va a contabilizar en los estados financieros, la norma dice, pueden haber muchos actuarios, pueden haber muchas formas de determinarse un número a provisionar, pero para efectos de estados financieros, la norma establece lo que se denomina como la unidad de crédito proyectada. Esa es una metodología muy específica, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de cálculos actuariales, ¿verdad? Diferentes. Así como modelos de evaluación de propiedades, hay diferentes tipos de avalúos, avalúo comercial, por mencionar ejemplos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de metodologías, entonces nosotros tenemos que conocer si la norma que estamos evaluando requiere una metodología específica, y esta sí lo requiere, ¿verdad? Entonces, para armar nuestro modelo de valor razonable a través de la metodología del valor presente neto de los flujos futuros, vamos a utilizar una metodología que se denomina metodología de excedentes de beneficios. Así está en la norma, ¿verdad? Para quien lo desee buscar, así lo van a encontrar en la norma, no con esas abreviaturas, estas sí las colocamos nosotros, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, nos establece esta metodología, y esta metodología dice que la caña no crece sola. En pocas palabras, la caña no crece sola, y para crecer necesita de la tierra y necesita también de la planta que está sembrada en la tierra, ¿verdad? Es decir, la cañita en pie que ustedes miran, la cañita en pie, para llegar a las condiciones de corte, necesita que la tierra le contribuya con todos sus nutrientes, ¿verdad? Por así llamarlo, ¿verdad? La tierra, y la raíz, que es la que está absorbiendo esos nutrientes, se los va a trasladar a la cañita. Entonces dice, la metodología que usted le tiene que asignar un costo a estos otros activos, ojo con esto, importante, miren, a estos otros activos que contribuyen a que el biológico crezca, a que el biológico diagonal producto agrícola que llegará en su punto de cosecha, ¿verdad? Para que él crezca es necesario que la tierra contribuya y que la raíz, aquí le vamos a llamar macoya, estoy hablando de la caña de azúcar en específico, ¿verdad? La vamos a llamar macoya, también contribuyan a que crezca el activo. Eso le vamos a asignar un costo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ir detallando
paso a paso en las siguientes láminas. Importante denominar estos costos de tierra y costos de la raíz, se van a denominar para efectos de nuestro modelo como CAC, por sus siglas en inglés, contribución de activos en español, ¿verdad? Por sus siglas en inglés se van a denominar CAC. Entonces, yo le voy a asignar un valor a la tierra que me está contribuyendo a que crezca el activo como costo, ¿verdad? Como costo, esto me va a restar mis flujos, ¿verdad? Y también le voy a asignar un valor a la raíz, ¿verdad? Que son los dos activos, para ejemplo de la caña, eso es importante aclarar, para efectos de la caña, que me van a contribuir al crecimiento del activo. Bueno, entonces, vamos a definir entonces la tierra. Aquí está una grafiquita de la tierra para entenderlo un poquito gráfico, ¿verdad? La macoya, que es la que no se ve, está aquí metidita, mire. No se ve, no se logra ver la misma imagen que teníamos, ¿verdad? Para que esto crezca. Estos dos activos, justo por eso está en medio aquí la caña en pie, ¿verdad? Contribuyen para que la cañita crezca, ¿verdad? Y eso tiene un valor importante de mencionar, no en los estados financieros. Eso es importante de mencionar, no necesariamente en los estados financieros, para efectos de la construcción del modelo de valor razonable. Y voy a hacer acá una aclaración también. Esta charla no tiene de objetivo, ¿verdad? No somos evaluadores expertos en este tema. Para este efecto se deben involucrar agrónomos que tienen esta digamos, expertise, ¿verdad? Siempre el auditor es responsable del trabajo de los expertos, pero es importante incluir a los agrónomos para que sepan el ciclo de la caña, el ciclo del eucalipto, el ciclo de los diferentes animalitos que hemos conversado. Es importante, ¿verdad? Para efectos de auditoría es importante considerar el uso de expertos acá, y para efectos de la administración también, porque la administración utiliza sus agrónomos, pues de la casa, por así decirlo, ¿verdad? Los agrónomos de casa, los agrónomos que tienen el expertise y que son realmente conocedores de esta materia, ¿verdad? Entonces, ellos nos ayudan con toda esta información que nosotros como auditores, vuelvo a repetir, no somos evaluadores, pero sí tenemos que conocer los conceptos básicos y cómo la norma sí me define metodologías y cómo la norma sí me determina qué debo incluir en mi modelo para, como auditor, validar que todo esto se esté incluyendo, o desde la perspectiva de administración, ¿verdad? Asegurarse que se está cumpliendo con lo que la norma manda y dicta, ¿verdad? Vamos a avanzar en la presentación. Vamos a ver, producto agrícola consumible, ya hablamos de la caña que está en el punto de cosecha, la planta productora o la macoya, lo que está en la tierra, lo que no se ve. Aquí colocamos las que empiezan a nacer, que están chiquititas, ¿verdad? Como para poner referencia y que logremos ver algo, si no veríamos pura tierra, ¿verdad? Por eso las colocamos así, planta productora o macoya, ¿verdad? Y la tierra. Estos son los activos que vamos a estar tratando durante la construcción del modelo. Ahorita vamos a verlo ya en palabras más sencillas, en palabras mucho más sencillas. Acá tenemos una descripción gráfica de lo que sería la construcción de nuestro modelo. Descripción gráfica, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Les mencionaba que las compañías son expertas en brindar la información para la construcción del modelo. No hacerlo sería contradecir esa expertise y ese control interno que tienen sobre las plantaciones. ¿Qué necesitamos de información para construir un modelo? El área sembrada o el área que va a estar sujeta a evaluación. ¿En qué unidades la voy a medir? En hectáreas, ¿verdad? La productividad que espero obtener de esa área que está sembrada, ¿verdad? Si es caña, ¿cuánta azúcar voy a obtener en toneladas? Aquí hay varios ejemplos de las mediciones que pueden salir de la productividad: toneladas, kilogramos, metro cúbico, dependiendo del activo biológico que estemos evaluando, ¿verdad? Esto es importante conocerlo. El área, la administración lo tiene, pero miren, de verdad, bien controlado. Eso lo tienen, pero bien controlado. La productividad es otro tema que lo tienen bien controlado y comparativo en relación a años anteriores. Al mismo mes del año pasado. Eso lo tienen, pero bien controlado. La productividad, es decir, cuánto estimo de una hectárea que voy a obtener de caña de azúcar. ¿Cuánto estimo que voy a obtener? Ojo con esto, tal vez aquí es importante. No estoy hablando de azúcar. Aquí estoy hablando de caña cortada, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas de caña voy a obtener
de acuerdo al área sembrada y a la productividad estimada que me dicta mi experiencia como administración, y eso lo tienen ustedes. Eso, cualquier compañía que se dedique a tema agrícola nos da unas clases de eso que de verdad es impresionante. El volumen, ¿verdad? Esto es importante. Esto sale de la multiplicación del área por la productividad, ¿verdad? Me va a dar mi total de producción o el volumen, mi total de producción. Si se dan cuenta, la norma nos trata con un montón de términos que probablemente no son tan digeribles o entendibles a la primera, pero cuando le empezamos a dar fórmula, a dar forma de esto en un Excel, empieza todo a tornarse bastante más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Entonces hablamos nuevamente hectáreas, área sembrada, productividad, y esto, la multiplicación de esto me va a dar un volumen o mi total de producción de caña o del activo biológico que corresponda. Por un precio, el precio también lo tiene la administración, ¿verdad? Ojo con esto, aquí estamos hablando desde la perspectiva de cómo construir el modelo, ya el auditor tendrá que hacer todas las validaciones de toda esta información, pero desde la perspectiva de la construcción del modelo, el precio lo tiene la administración, saben, ojo con esto, importante, ¿verdad? Anteriormente mencionamos que no era precio desde la perspectiva del vendedor, sino era precio desde la perspectiva de compra. No nos lo estamos inventando, sino es una cuestión de norma, mandatoria por norma. Entonces, ¿qué evaluación debería hacer la administración? Es cuánto le costaría comprar caña en el mercado para producir pues la azúcar posteriormente, ¿verdad? Entonces es importante considerar el precio, ¿verdad? La tasa de impuestos, obviamente esa la conocemos todos, ¿verdad? Y aquí ya tenemos construido nuestro flujo de ingresos, solo con el área, la producción estimada. ¿Y por qué hablamos de producción estimada? Porque estamos hablando que a una fecha, 31 de diciembre, nosotros necesitamos saber cuánto vale esa plantación en el campo, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. Área, productividad, volumen por precio, me va a dar un número de ingreso importante. A ese número de ingresos, obviamente no hay ingresos sin costo relacionado, es importante restarle los costos para que nos dé un flujo de caja libre, y ese flujo de caja libre ya es el que vamos a someter a la fórmula de valor presente, ¿verdad? Pero, ¿qué costos vamos a incluir? Estamos utilizando el ejemplo de la caña de azúcar. Uno muy común en la caña de azúcar es el corte, alza y transporte. ¿Por qué usamos costos? Porque la norma dice valor razonable menos los costos necesarios para la venta, ¿verdad? Costos estimados de venta, dice, corrigiendo. Entonces utilizamos el CAT, corte, alza y transporte, como un costo que va a tener que ser necesariamente incurrido al momento de que se corte la cañita, ¿verdad? Y trasladarla al proceso de producción. Eso va a ser necesario incurrirlo, ¿verdad? Y lo que hablamos, los activos que contribuyen al crecimiento de la caña, eso es un costo hipotético, pero vuelvo a repetir, no es un tema que nos inventemos porque queremos usarlo, no, es un tema que la metodología que la norma me está mandando a utilizar me lo está pidiendo. Entonces me pide, mira, utilizar costos hipotéticos de tierra y utilizar costos hipotéticos de la planta productora. A ver, eso es bien sencillo. No es nada complicado, y esto también la administración lo tiene en su día a día. Vuelvo a repetir, ¿por qué entonces se hace difícil poder aceptar la exención de valor razonable? Porque la administración se estaría contradiciendo, o como administradores o financieros de una compañía, ¿verdad? Porque sí se dispone de todo esto y porque es el core del negocio, ¿verdad? Esto nos da un flujo de caja libre, ¿verdad? Menos los impuestos, descontado una tasa de valor presente, que esa tasa también tiene que estar construida, ¿verdad? Nos da nuestro valor razonable del modelo que estemos preparando. Ahora, es muy importante saber que ese modelo tiene que posteriormente estar registrado en contabilidad, porque es precisamente el modelo de valor razonable. Obviamente hay un valor ya previamente registrado, y por eso sale el ajuste. El ajuste a registrar, lo llamo ajuste, ¿verdad? Pero es el asiento necesario para llevar la contabilización a X fecha a valor razonable a la fecha del periodo, ¿verdad? Y mencionamos en láminas anteriores que la variación que genere este asiento va directamente al estado de resultados, y en el estado de resultados tiene un lugar específico donde presentarse. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí más sencillo, en palabras, en cuestiones gráficas un poquito más sencillas. Área por rendimiento, mi total de volumen o mi total de producción, ¿verdad? Muy sencillo.
área, rendimiento, mi total de producción. Esta información me la da la administración o no la da la administración y el que se encargue de revisar el modelo multiplica cálculos aritméticos sencillos, ¿verdad? No hay más acá. Costos, aquí seguimos en ingresos porque estos son los flujos de caja positivos. Esta producción o este volumen multiplicado por un precio dado me da mi flujo de caja positivo, ¿verdad? Como dice la norma que tengo que restarle los costos, entonces también lo mismo, ¿verdad? El área sembrada por rendimiento, volumen, esto fue lo que ya vimos. Este es el corte, alza y transporte por el volumen, me va a tener un costo que va a restar el ingreso, el mantenimiento que necesite la plantación para llegar al punto de cosecha, por el volumen también, ¿verdad? Me va a significar un costo y ese es un flujo de caja negativo, ¿verdad? Bastante más sencillo. Y bueno, ahora hablamos de los activos que contribuyen al modelo de evaluación, los activos que van a contribuir y que tenemos que asignar un costo hipotético. Es bien sencillo, esto es bien sencillo, no es complicado. Voy a colocar un ejemplo súper práctico. Para determinar el valor que voy a restar en un modelo en relación a el activo tierra, que me va a contribuir a que mi cañita crezca, puedo considerar los valores de arrendamiento. Las compañías que se dedican a plantaciones de caña o que se dedican a las plantaciones de bosques forestales, no todos tienen tierra propia, tienen tierra arrendada. Entonces, este factor de arrendamiento lo puedo considerar como el costo que me implica hacer que mi activo crezca. Mi costo, obviamente, por la cantidad de hectáreas sembradas, ¿verdad? Mi costo. Ese costo, importante de mencionar, no se utiliza únicamente por la parte que es en arrendamiento a un tercero, sino se utiliza por el total de la plantación, porque estamos armando un flujo de caja de la plantación que está pendiente de corte, ¿verdad? No únicamente la plantación que está en una tierra arrendada. Eso es importante de mencionar. Seguido de eso, vamos a asignar el costo de la macoya o el costo de la raíz. Ese costo es bien sencillo. A la administración le tomó X cantidad de plata, hacer el establecimiento inicial de sembrar la raíz, preparar la tierra, echar pesticidas, regar la tierra. Todo el periodo de establecimiento hasta que la caña esté en su primer año de cosecha tiene un costo. Ese costo lo tengo que amortizar por el total de la vida útil de la caña y eso lo puedo tomar como el CAC de la planta productora o el valor de costo. De verdad, aquí parece un poquito enredado, parece un poco complicado, pero es en la práctica y colocándolo en un Excel bastante más sencillo, ¿verdad? Colocamos esta gráfica acá. Ya vamos a mostrar las gráficas de los estados financieros para ya tener una idea clara de qué efectos tiene todo esto que acabamos de mencionar de técnicas de valoración, qué efecto tiene ya en números en los estados financieros. Tenemos ahí un par de ejemplos, ya voy a ir aterrizando a ello. El ciclo de la caña es importante tanto para la caña como para todos los activos que ya evaluamos, ¿verdad? ¿En qué etapa estoy? Es importante conocer en qué etapa tiene una transformación biológica importante, qué etapa no tiene esa transformación o ya fue cortada, ¿verdad? Entonces acá vean, la caña recién sembrada no entra dentro del modelo que acabamos de revisar de forma gráfica, no entra dentro del modelo porque pueden quedar a costo. Hablamos desde el inicio que se podía utilizar una combinación de métodos de valoración, ¿verdad? Podría quedar a costo cuando no tiene transformación biológica importante. Cuando ya la tiene, es valor razonable porque es muy difícil refutar la extensión. Es muy difícil, ¿verdad? Y importante, cuando yo ya corté una caña, importante eso, importante. Cuando ya corté una caña, inmediatamente a los meses o a los días o semanas que corté una caña, empieza a brotar la nueva cañita. Empieza a brotar una nueva cañita, miren. Empieza el ciclo. Otra vez, 10 meses de crecimiento y puede ser que a mi cierre ya hayan cortado caña y ya esté creciendo nuevamente. Tengo que tener ese cuidado que no esté incluido en el modelo de flujo de caja descontado. Eso es importante tenerlo en consideración. Y voy a hacer una aclaración. Esto que estamos viendo en pantalla se realiza en Guatemala. No pensemos, eso no es de aplicación para Guatemala. Eso se realiza en Guatemala y está de conformidad con NIF para pymes o NIF plenas, ¿verdad? Con la diferencia de nombres, con la clasificación en propiedad, planta y equipo y con otra denominación de nombres, pero
en esencia, es lo mismo y se hace, vuelvo a repetir, en Guatemala por guatemaltecos, por agrónomos, por contadores públicos y auditores, por personas que saben de finanzas, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocerlo. Vamos ya aterrizando entonces al tema de todo esto que acabamos de mencionar, qué efecto tienen los estados financieros, para que no se me vayan a dormir por ahí, ¿verdad? Ya vamos a ir aterrizando. Aquí tenemos un poco de la teoría de lo que se debe revelar en los estados financieros, ¿verdad? La norma, esto es importante tomarlo en consideración, no es lo que la administración o el auditor quieran revelar, sino obviamente es lo que la norma pide hacer de revelaciones, ¿verdad? Entonces la voy a dejar acá para que las podamos leer, pero las vamos a ver rápidamente de forma gráfica. Este es un ejemplo de un estado financiero emitido o por emitir bajo normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Qué importante de mencionar, vean, está marcado en color rojo lo que queremos llamar su atención. Tenemos un activo biológico de corto plazo y tenemos un activo biológico de largo plazo. El ejemplo está en función de caña de azúcar, por eso es que tienen las dos clasificaciones. El activo biológico de corto plazo es el producto agrícola en su punto de cosecha, que al cierre, es el producto agrícola, sí, en su punto de cosecha, que al cierre todavía no tiene las condiciones óptimas, ya tiene sacarosa, ya se puede cortar, pero todavía no alcanza el rendimiento deseado por la administración y por tanto van a esperar un par de meses más o un par de semanas más para llegar al óptimo. Pero como ya tiene las condiciones de sacarosa y cambios biológicos importantes, ya requieren una medición a valor razonable. Por tanto, se dejan en corto plazo porque van a ser cortados en cuestión de semanas, meses exagerado meses, ¿verdad? 2 meses, 3 exagerado, ¿verdad? Van a ser cortados en el corto plazo. Se deja la evaluación de la plantación de caña en pie. La plantación de caña en pie queda evaluada a valor razonable en los estados financieros y, importante de mencionar, la macoya o la raíz de la caña que está bajo tierra y que aquí podemos verla pequeña, ¿verdad? Para que tomemos la referencia, esa queda valuada al costo, la macoya, ojo con eso, la macoya, y queda separada y revelada como activo de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque tiene una vida útil de 5 años, ¿verdad? Estamos hablando de ejemplos, ¿verdad? Pero en Guatemala más o menos es el promedio de vida de la caña de azúcar, porque tiene una vida útil de 5 años. Entonces significa que tengo un costo que voy a amortizar durante 5 años, ¿verdad? Eso no le aplico valor razonable, ¿verdad? Porque es la que está enterrada, ¿verdad? Y tiene varios ciclos de producción. Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se reconocen directamente en el resultado del año, ¿verdad? Y importante lo que voy a mencionar, si ustedes se dan cuenta, está en la línea antes del margen bruto o la utilidad bruta, ¿verdad? Esa es una importante clasificación, genera discusión, es algo bien sencillo, pero genera mucha discusión porque cambios en el valor razonable muchas veces los quieren colocar abajo del margen o en otras cuentas, ¿verdad? Entonces es importante tener claro que los cambios en el valor razonable están directamente y estrechamente relacionados con los costos de la entidad, con los costos de venta de la entidad, por tanto tienen que ir arriba en la renta bruta, puede ir dentro del costo de ventas o separado acá, como se está mostrando para efectos ilustrativos en la presentación del día de hoy, ¿verdad? Muy importante esto, por favor, a tomar en cuenta. Y aquí voy a regresar muy rápidamente. Activos biológicos en la práctica en Guatemala, como las NIF para pymes no definen nombres claros de cómo llamar al activo biológico que voy a cortar en el corto plazo y cómo voy a llamar a la macoya que está enterrada en la tierra, ambos están denominados como activos biológicos, ¿verdad? Ambos están así. A este yo le colocaría activo biológico diagonal producto agrícola en el punto de cosecha. Pero esa es una consideración aquí para efectos de la explicación nada más. La norma no hace esa aclaración. Entonces, muchas compañías, el activo biológico a largo plazo lo denominan cargos diferidos, gastos prepagados, no sé, otros activos. La norma no define el nombre.
Entonces no va a estar mal siempre y cuando esté claramente identificado, cumpla las características de evaluación, esto va a valor razonable, esto va a costo, se cumplan esas consideraciones, el nombre para pymes pues no está claramente definido, entonces se puede utilizar estas diferentes denominaciones que, vuelvo a repetir, se utilizan en la práctica actual en Guatemala, ¿verdad? Las diferentes denominaciones. Eso es importante. Ahora bien, un cambio importante, ahora que ya estamos viendo el estado financiero. Para las NIF plenas, este que está acá, que es el activo biológico a largo plazo, no tiene un nombre propio. Tiene un nombre propio y se llama planta productora y va incorporado bajo el alcance de NIC 16 en propiedad planta de equipo, ¿verdad? Ahí sí es muy clara la 41 en definir nombre y lugar de presentación, ¿verdad? Y la política, por supuesto, que es amortizable y todo el tema. Eso es muy, muy importante tenerlo en consideración. Vuelvo a repetir, pymes parece más una cuestión de nombres. La esencia como tal de la norma son muy parecidas. No olvidemos otra vez que la fuente de información, y bien redundante con esto, la fuente de información son las NIF plenas, ¿verdad? Esto es importante considerarlo. Vamos a ver un poquito más de revelaciones. ¿Qué otro tipo de revelaciones tenemos? Esta es la política del activo biológico. Este es un ejemplo, ¿verdad? Bastante ilustrativo nada más. ¿Qué debe decir la política? ¿Cuáles activos biológicos se están evaluando a valor razonable? ¿Verdad? Que es la caña en pie, ¿verdad? Y cuáles están quedando a costo, que es el activo biológico a largo plazo, o denominado en otras palabras, la planta productora, ¿verdad? La cepa de caña o la macoya, como lo mencioné a lo largo de la presentación. ¿Verdad? Esto es importante. La política tiene que aclarar cuál es la evaluación de cada uno de los activos biológicos, porque ya nos dimos cuenta que hay bajo pymes, los dos se llaman activos biológicos, ¿verdad? Solo a uno le agregaría el slash de producto agrícola en el punto de cosecha, ¿verdad? Ahora miremos la nota en los estados financieros. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto el estado financiero, el estado de situación financiera, el estado de resultados como tal. Hemos visto la política, que es lo que forma un estado financiero completo, y ahora estamos viendo la nota, que es importante revelar en la nota. Y con esto creo que vamos a ir cerrando, Carolina, Alan, para que veamos si hay alguna pregunta ahí después de esta explicación. La nota en los estados financieros es importante revelar cuáles son los activos. Aquí está la combinación del activo biológico evaluado con métodos, la redundancia, costo y valor razonable. Ambos son caña en pie. Ambos son caña en pie y están revelados cuáles están al costo y cuáles están a valor razonable. ¿Por qué es importante revelar esto? Porque aquí estamos dando a entender que la pequeña proporción que quedó evaluada al costo es aquella que tiene pequeños cambios en transformación biológica, ¿verdad? Si tiene cambios importantes en la transformación biológica, tiene que ser a valor razonable y está aquí explicado, ¿verdad? Aquí debería ir su monto y el valor en dólares o en quetzales según corresponda, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, aquí son movimientos que se tienen que preparar, todo esto se tiene que revelar en el estado financiero, ¿verdad? Es importante hacer toda esta revelación y aquí está la parte del biológico que está contabilizado al costo, que es lo que está enterrado. Este es el caso particular de la caña, este es caso específico de la caña. Vuelvo a repetir, cada activo biológico se tiene que entender su ciclo de vida, se tiene que entender su periodo, sus fechas de corte, qué efecto tiene para los estados financieros. Toda esa implicación hay que evaluarla, si voy a tener valuado a costo, valuado a costo como está acá, con una combinación de valor razonable, o voy a dividirlo en producto, en activo biológico, diagonal agrícola consumible en el punto de cosecha, del otro activo biológico que está a costo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro, si me aplica este tipo de revelación. Y la norma requiere, ¿verdad?, que se revelen las premisas que se utilizaron para la determinación del valor razonable, ¿verdad? Requieren que se determine, que se mencione el supuesto de productividad, el precio por tonelada de caña cortada. Aquí no hablamos en ningún momento de azúcar, que eso ya lleva un proceso diferente, sino que acá la evaluación es de caña en pie, ¿verdad? Porque no podemos hablar de azúcar, porque azúcar ya es un proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, los costos de tierra, la tasa de descuento, la tasa de impuestos en Guatemala, la tasa de descuento, las estrategias de la administración para mitigar riesgos, todo eso tiene que estar revelado en el estado financiero que vamos a estar presentando, ¿verdad? Estimada Carolina y Alan, hasta aquí con la presentación. Si tuvieran alguna inquietud, con gusto podemos responder dudas. Tenemos ahí unos minutos. Sí, por favor, los invitamos a
hacer todas las preguntas que tengan en el chat de Q&A. Bueno, tenemos una pregunta, pero la responden también. Dice, ¿cuánto es el tiempo para volver a plantar caña? Porque tengo entendido que son 6 años. Sí, son 6 años para volver a sembrar de nuevo. Y por otro lado también escribieron, la caña, su cosecha es anual, sin embargo la vida útil aproximadamente es de 6 años óptimo. Entonces, excelente, buen entre ellos comentario. mismos se contestaron la pregunta, súper bien. No, excelente, y es así como lo mencionaron, las afirmaciones son así. La vida útil de la planta productora, lo voy a llamar ahora, que está en la tierra es de 5 o 6 años en Guatemala, ¿verdad? Y su cosecha es anual, ¿verdad? Entonces lo que va enterrado en la tierra va evaluado al costo menos su amortización, y lo que está, la caña en pie, que es la cosechada anualmente, para que la que se necesita evaluar a final de año, esa va contabilizada a valor razonable. Excelente, Carolina. ¿Alguna? Ok, también nos preguntan, ¿cuándo es un activo biológico a corto y a largo plazo? Excelente pregunta, excelente pregunta. Voy a regresar a la explicación que mencioné anteriormente. A largo plazo es aquel, voy a colocar ahorita el ejemplo de la caña. A largo plazo es la raíz, porque la raíz me va a dar fruto. El fruto es la caña en pie. La raíz me va a dar fruto 6 años, mencionó un compañero acá. 6 años, ¿verdad? Entonces, ese es el biológico a largo plazo, ¿verdad? Porque es el que me va a dar el fruto a lo largo de ese tiempo, 5 o 6 años, ¿verdad? El tiempo que sea. Y el consumible o el que está a corto plazo es el que voy a cortar en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, de acuerdo a la calendarización de cada entidad, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Carolina, tú me... Ok, sí, en realidad yo creo que sí, y con el excelente ejemplo. También nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, yo considero que no hay ningún problema. Vamos a hacer las validaciones internas, pero creo que no había ningún problema, ¿verdad? Perfecto. Yo estoy leyendo una por acá. Tal vez me voy a adelantar. Aquí la mandaron 2 veces y dice, ¿puede darse un deterioro del activo? ¿Y cómo sería el tratamiento contable de deterioro? Claro que puede haber deterioro. Por supuesto, de todos los activos, todos los activos están expuestos a deterioro, ¿verdad? En el caso de las plantaciones puede ser por una plaga, puede ser por, no lo sé, un pesticida inadecuado que en lugar de repeler plagas dañó la plantación, un evento natural. Las condiciones que sean para que sean deterioro, las consideraciones que puedan darse para que sea un deterioro, se deben considerar en la evaluación del activo. Y si fuera deterioro, había que darlo de baja de una vez. Ese no se, aun y cuando sea corto o largo plazo, eso se registra directamente en el resultado del año. Y un requisito de la norma para contabilizar deterioro es que sea contabilizado en una partida separada del resto de las partidas del estado de resultados. Quizá aquí voy a regresar a un momentito a las láminas para que sea un poquito más gráfica la explicación. Es decir, en el momento de tener un deterioro del activo por las consideraciones que sea, tendría que revelarlo en una línea apartada en el estado de resultados de la compañía. Importante de mencionar, dentro del estado de resultados, no en los otros resultados integrales, dentro del estado de resultados, ¿verdad? Eso es baja inmediata durante el año, ¿verdad? Sea biológico a corto o sea a largo plazo. Muchas gracias por la respuesta. Nos hacen 2 preguntas más. ¿Cuál es el porcentaje de depreciación del activo biológico? Y que si la palma africana es considerada a largo plazo. Muy buenas preguntas ustedes, Alarán. Esa última está muy bien. Voy a contestar la primerita. Me dijeron el porcentaje de depreciación. Tal vez aquí valdría la pena hacer una aclaración. Recuérdense que los porcentajes se utilizan regularmente para efectos de fisco, ¿verdad? Porque nos establecen máximos para depreciar, amortizar. Para efectos de NIF no nos dirigimos tanto a porcentajes, sino nos habla de vida útil. Es lo mismo, pero vale la pena hacer la aclaración para no crear ahí ninguna confusión. En vida útil, si la vida útil del activo es 5 años, voy a responder de acuerdo a la pregunta que me hizo. Si la vida útil del activo es 5 años, el porcentaje de depreciación va a ser 20%. Pero eso depende del tipo de activo. No todos van a ser iguales, ¿verdad? Y excelente pregunta con la planta productora. Espero haber dado respuesta anterior. Con la planta productora es un caso muy parecido al limón. La palma africana
ese puede ser un activo a largo plazo, y el fruto, los coquitos, cocos, como coquitos los conozco, la palma africana, si estoy equivocado, por favor me corrigen, pero los coquitos que son los que producen el aceite, ese es el biológico a corto plazo o el activo, el producto agrícola en su punto de cosecha, ¿verdad? O ese es nifpimes, nifplenas sería la palma africana como tal, sería la planta productora, y los coquitos sería el activo biológico consumible. Es una cuestión de nombre, nada más, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta con la palma africana, si no, por favor, me encantaría que la repitiera, si no contesté. Ok, no, yo creo que está perfecto. Nos hacen más preguntas. Si la tierra es propia, ¿cuál sería la forma razonable para considerar el costo como activo que aporta al activo biológico? Muy buena pregunta. Excelente. Sí, muy buena pregunta. Ahí la ponen complicada. Mira, en la experiencia, en la práctica, hemos visto que utilizan tierra propia y tierra arrendada. Y a veces la tierra arrendada no porque no tengan las condiciones, sino hay tierra arrendada que está mucho más cerca de, por ejemplo, hablando del caso de caña, más cerca de un ingenio, y obviamente eso reduce costos, preferible pagar el arrendamiento, y en esas circunstancias está fácil. En el caso de que es tierra propia, pues tendrías que salir a hacer un análisis de cuánto me costaría arrendar, hacer cotizaciones, de cuánto me costaría arrendar tierra en las condiciones que estoy evaluando, ¿verdad? En el caso de caña, podría ser, no sé, en la costa sur, hay diferentes precios, hacer cotizaciones de cuánto me costaría arrendar esa tierra para tener un punto de partida para el costo, ¿verdad? Espero haber respondido. Es muy común esto de las cotizaciones. No, está súper bien. Y bueno, tenemos 2 preguntas más, si no me equivoco. ¿Pueden tener alguna revaloración, perdón, de este tipo de activos biológicos? Es interesante la pregunta. No es muy común en la práctica. No es muy común porque son seres vivos, ¿verdad? Si lo queremos ver así, funcionan por unidades producidas. Sea un ser vivo, sea una planta, tienen un periodo de inicio y de final. No es como una planta que le hace su mantenimiento y continúan. Podría ser tal vez en algunas plantaciones, pero habría que evaluar cada caso. Estoy pensando en la caña me parece que no. Estoy pensando en la palma africana, también me parece que no. Vuelvo a repetir, habría que evaluar cada caso. Puede ser que una plantación de café, no sé, tenga un tratamiento diferente. Habría que evaluarlo, ¿verdad? En la práctica puedo contestar que no, no lo hemos visto así, ¿verdad? Okay. Pero... Perfecto. ¿Aplicaría la NIC 41 el tema de vida económica y vida útil? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente pregunta, de hecho. Cuando estamos hablando de NIC 41, sí. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a hablar de las NIF plenas. Cuando estamos separando el activo biológico en dos, que es la planta productora, vamos a trasladarla al tratamiento de NIC 16, clasificada en los estados financieros con la denominación de planta productora, pero en el rubro de activos fijos. Cuando la trasladamos ahí, aplica totalmente lo que acaban de preguntar. Vida útil, vida económica, porque entra bajo todas las condiciones de evaluación de NIC 16. Ahora, el biológico que se queda bajo el tratamiento de NIC 41, que es el biológico consumible, es otro tratamiento, ¿verdad? Ahí sí no. Ok, muchas gracias. ¿Qué sucede cuando existe un fenómeno de la naturaleza y se pierde la plantación? ¿Debe realizar alguna reevaluación de costos o debe verse reflejado en los estados financieros? Sí, en principio, la primera pregunta que todos nos tendríamos que hacer es, ¿existe seguro sobre la plantación? Primera pregunta, ¿verdad? Después de eso, tomar la serie de decisiones, pero eso es claramente es un activo que está deteriorado por las condiciones que sean. Mencioné plagas, mencioné inundaciones, eventos naturales, lo que sea. Es un activo que está deteriorado y la contabilización, si no tengo seguro, si no tengo nada, tendría que darle de baja, ¿verdad? Tendría que darle de baja afectando el estado de resultados como tal, ¿verdad? Y ahí también tendría que evaluar la tierra, si la tierra es útil después de un evento natural ocurrido, si sigue siendo útil para producir, pero eso ya es otro escenario, ¿verdad? Claro, nos piden un ejemplo de reconocimiento y medicación a costo histórico.
Sí, el activo biológico a largo plazo. Voy a regresar a la presentación. El activo biológico a largo plazo, este está a costo histórico. Este activo biológico a largo plazo está a costo histórico, amortizable por el periodo de vida útil de la caña en pie, de la macoya. Puede ser 5 años, puede ser 6, mencionó ahí, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de costo histórico importante, ¿verdad? ¿Puede haber costo acá? Sí, la respuesta es sí, también puede haber costo, pero por consideraciones muy particulares. No, el activo biológico no tiene todavía, y bueno, eso es bien redundante en toda la presentación, pero no tiene la transformación biológica importante. Por eso es que aquí también podría quedar a costo, pero ojo con esto, esperaríamos que lo que no tiene transformación biológica importante sea la menor proporción, y de hecho en la nota los estados financieros se nota. Eso, cuando hacemos la proporción, eso sería un 1 o 2%, ¿verdad? Porque se espera que la mayor parte de la plantación a la fecha de evaluación, ¿verdad?, esté en condiciones de ya de ser evaluadas porque tienen transformaciones biológicas importantes, y lo único que se está esperando es que llegue a los niveles óptimos para tener el rendimiento deseado. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, ¿podemos plantar en el mismo territorio las veces que nosotros deseamos? Esta es una pregunta más agrícola, ¿verdad? Esta es una pregunta más agrícola. En principio, voy a dar mi opinión, no soy experto agrícola, tengo que aclarar, ¿verdad? En EY tenemos expertos agrícolas para plantaciones de todo este tipo que mencioné, caña de azúcar, banano, de todo, y tenemos también para... ahí son agrónomos, tenemos también, no recuerdo el nombre, pero especialistas para animalitos vivos también, ¿verdad? Pero respondiendo a la pregunta, pues, en mi opinión, sí, se puede plantar. Una vez termina un ciclo de producción, se puede volver a plantar. Esa es mi opinión, no como agrónomo, ¿verdad?, sino como contador público y auditor. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el periodo de vida útil de los búfalos y cómo pueden ser representados en los estados financieros? Muy buena pregunta. Tengo que decir que desconozco los búfalos. No sé cuál es el periodo de vida útil de estos animalitos. Habría que entenderlo, ¿verdad? Habría que entender su fase de crecimiento, también para qué los voy a utilizar. Si es para reproducirse, es un tipo de biológico. Si es para consumo, ¿verdad? No lo sé. Tendríamos que analizar el caso, ¿verdad? Pero si no, desconozco cuál es la vida útil de estos animalitos. Lo más común en Guatemala son estas plantaciones, ¿verdad? Gallinas, este tipo de animalitos, cerdos, ¿verdad? Estos son muy comunes. Claro, nos preguntan, ¿se pueden arrendar los activos biológicos? Y de ser así, ¿cuál sería el tratamiento contable? Y también, de una vez, ¿cómo se deprecian los activos biológicos? Muy buena pregunta. Interesante pregunta. ¿Se pueden arrendar los activos biológicos? No he visto ni un caso en la práctica, y debo decir que en EY tenemos muy buena parte de nuestros clientes agrícolas, ¿verdad? Un buen porcentaje, vuelvo a decir, Guatemala es un país plenamente agrícola, de grupos enormes, ¿verdad? Pero no he visto un caso así de arrendamiento del activo biológico. Habría que analizarlo. Es buena, muy buena pregunta. Vamos a anotarla, si te parece, y esperamos darte respuesta, porque sí está bien interesante tu pregunta. Claro. Y bueno, ¿cómo se deprecian los activos biológicos? Se deprecian en función de la vida útil, ¿verdad? En función de la vida útil puede ser en línea recta. Alguien más me puede decir, mire, se puede hacer por unidades producidas, sí, también se puede hacer, ¿verdad? Ya la elección es una cuestión de la definición, y ya es una cuestión de elección de política contable de la entidad. Ok. También nos preguntan, ¿los árboles de hule son a corto o a largo plazo? Excelente pregunta. Esos son a largo plazo. Y aquí qué interesante la pregunta que hacen, porque el árbol de hule es la planta productora en NIF 41, se estaría clasificada dentro de propiedad planta de equipo. En NIF para pymes se llama biológico, no hay separación, pero si te das cuenta aquí no hay producto en el punto de cosecha, porque el árbol de hule lo cortas y sale lo voy a decir como regularmente se conoce en el mercado, la chipa, ¿verdad? Directamente a su recipiente, inmediatamente se está pasando a convertir en inventario o producto agrícola que va a formar parte del inventario. Muy buena pregunta.
Muchas gracias. Y finalmente nos preguntan, ¿se vuelve activo consumible cuando ya pasa a ser propiedad, planta y equipo? No. Aquí es importante aclarar, lo que pasa a propiedad, planta y equipo no va a ser consumible, ¿verdad? Lo que pasa a ser planta de equipo es aquel activo que su labor es generar productos agrícolas, ¿verdad? Como, vuelvo a repetir, un árbol de manzanas, limones, la macoya, esa es una planta productora que va a generar el arbolito de la caña de azúcar, ¿verdad? Estos activos que se registran como largo plazo y que están en propiedad, planta de equipo, no van a ser consumibles. Consumibles van a ser los que broten de ese activo, ¿verdad? La cañita, otra vez, los limones, las manzanas, esos pueden ser. Ok, muchas gracias. Además, la depreciación de estos activos en Guatemala es en base a su vida útil y no por algún porcentaje establecido por la ley. Sí, vuelvo a repetir. Aquí es muy importante aclarar, ¿verdad? Aquí estamos evaluando NIF para pymes y NIF plenas nos dicen en función de la vida útil del activo, ¿verdad? Para efectos fiscales existen máximos legales, ¿verdad? En los cuales se pueden amortizar, ¿verdad? Y eso sí habría que, pues, darnos una repasada de los máximos legales por tipo de activos, ¿verdad? Pero en NIF para pymes y NIF plenas es en función de la vida útil del activo. Es decir, puede ser mayor o menor al porcentaje establecido en la ley, ¿verdad? Ok. También nos preguntan qué productos agrícolas podemos conseguir sin tanto trabajo. La pregunta no me quedó tan clara. Sí, a mí tampoco. Nos dice alumnos de sexto PC son quienes están haciendo la consulta. Si quieren, nos anotan un poco más detallado lo que desean que contestemos. Sí, por favor y con todo gusto. La verdad que no me quedó muy clara la pregunta, pero con todo gusto. Claro, vamos a darles un tiempito para que nos contesten. Nos preguntan también si vamos a compartir el video de esta presentación. Buena pregunta. Para empezar, yo no estoy grabando Yo la estoy grabando. Tú la estás grabando. Buenísimo, Sí, señor. buenísimo. Entonces hacemos las validaciones internas y con gusto, ¿verdad? De ser posible, con todo gusto. Claro. Sí, totalmente. Claro. No sé si hay más preguntas. Sí, no han continuado como preguntando. Yo creo que hasta aquí estaríamos. Cualquier cosa, si quieren, los muchachos que nos hicieron la pregunta que no logramos comprender, nos la pueden hacer llegar por el correo electrónico. Ahí tienen mi correo electrónico con la inscripción del evento y yo se las hago llegar a don Marco y al equipo. Y se les puede contestar vía correo electrónico inclusive. Excelente. Buenísimo. Entonces, Carolina y a todos les deseo muy feliz tarde. Muchísimas gracias por la participación tan activa que tuvieron el día de hoy. De verdad, les agradecemos. La idea es esa, compartir con ustedes y poder interactuar. Y Carolina, ahí te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Les agradecemos a todos, no solamente habernos acompañado, sino haber participado con tanta actividad en esta noche. Los invitamos a contestar una encuesta de satisfacción que viene al final del webinar, no solamente para saber qué tan satisfechos estuvieron, porque siento que la pasaron muy bien, sino también para que nos cuenten qué temas les gustaría que presentáramos en próximas ocasiones. Y bueno, y en nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches.